El relato del doctor Frankenstein, capítulo quinto. Una siniestra noche del mes de noviembre pude por fin contemplar el resultado de mis arduas tareas. Con una ansiedad que llegaba casi hasta la agonía, coloqué al alcance de mi mano el instrumental que iba a permitirme encender el brillo de la vida en la forma inerte que yacía a mis pies. Era la 1 de la madrugada. La lluvia repiqueteaba lúgubremente en las calles y la vela que iluminaba la habitación se había consumido casi por completo. De pronto, al tenebroso fulgor de la llama mortecina, observé cómo la criatura entreabría sus ojos ambarinos y descoloridos. Respiró profundamente y sus miembros hicieron un movimiento convulsivo. ¿Cómo podría transmitirle la emoción que sentí ante aquella catástrofe? ¿Cómo hallar frases que describan el repugnante engendro que, al precio de tantos esfuerzos y trabajos, había creado? Sus miembros estaban bien proporcionados y había intentado que sus rasgos no carecieran de cierta belleza. Belleza. Dios del cielo. Su piel amarillenta apenas cubría la red de músculos y vasos sanguíneos. Su cabello era largo y sedoso, sus dientes muy blancos, pero todo ello no lograba más que realzar el horror de los ojos vidriosos cuyo color podía confundirse con el de las órbitas pálidas en las que estaban profundamente hundidos, lo que contrastaba con la piel arrugada del rostro y la boca rectilínea de labios negruzcos. Las alteraciones de la existencia, aunque muy numerosas, son menos apreciables que las de los sentimientos humanos. A lo largo de 2 años había trabajado encarnizadamente con el solo objeto de otorgar la vida a un organismo inanimado. Para lograrlo me había privado del necesario descanso, puesto en serio peligro mi salud, sin que ninguna moderación pudiera apaciguar mi fervor. Y sin embargo, cuando mi obra ya estaba lista, mi sueño perdía todo atractivo y una repulsión invencible se apoderaba de mí. No pude soportar por más tiempo la visión del monstruo y salí precipitadamente del laboratorio. Encerrado en mi habitación, di vueltas y vueltas sin poder conciliar el sueño. Pero el caos de mi espíritu terminó por disolverse vencido por el cansancio. Me acosté en la cama, todavía vestido, e intenté dejar de pensar por un momento. Fue inútil. Pude dormir un poco, pero sufriendo siempre terribles pesadillas. Veía a Elizabeth, rebosante de salud, caminando por las calles de Ingolstadt. Sorprendido y jubiloso intentaba abrazarla, pero en cuanto mis labios besaban por primera vez los suyos, palidecía como una muerta. Sus rasgos parecían corromperse y yo tenía la impresión de albergar en mis brazos el cadáver de mi difunta madre. Un sudario la envolvía y veía reptar los gusanos por los dobleces de la tela. Me desperté aterrorizado. Un sudor frío mojaba mi frente, mis dientes castañeteaban y movimientos convulsivos sacudían mis miembros. A la pálida luz de los rayos lunares que se filtraban por entre los postigos, vi de pronto al monstruo que había creado. Mantenía levantada la colcha y sus ojos me miraban fijamente. Entreabrió los labios, emitiendo algunos sonidos inarticulados. Una mueca odiosa arrugaba sus mejillas. Quizás haya hablado, pero tanto era mi horror que no entendí lo que decía. Una de sus manos se tendía hacia mí como si intentara asirme.
Esquivándola, salté de la cama y bajé rápidamente las escaleras para refugiarme en el patio de la casa, donde esperé que transcurriera toda la noche. Mientras andaba de un lado a otro, muy agitado, con el oído atento al menor ruido que pudiera anunciarme la proximidad del cadáver demoníaco al que en mala hora había dado vida. ¡Ay! Nadie hubiera soportado el horror que su visión inspiraba. Una hedionda momia resucitada no habría parecido tan horrenda como aquel engendro. Pude contemplarlo cuando todavía no estaba terminado y ya entonces me había producido repulsión. Pero al transmitir la vida a sus músculos y articulaciones, lo había convertido en algo que ni el mismo Dante hubiera podido imaginar. Fue una noche terrible. Mi corazón latía con tanta fuerza y rapidez que sentía sus golpes en cada una de mis arterias. De vez en cuando vacilaba bajo el peso de mi horror y mi debilidad, y junto a aquel horror el más profundo desaliento se adueñaba de mí. Los sueños que había acunado y que durante tanto tiempo habían llenado todos mis pensamientos se habían convertido en un verdadero infierno. Y como el cambio había sido tan rápido, mi desilusión no tenía límites. Al fin llegó un amanecer gris y lluvioso, iluminando ante mis agotados ojos la iglesia de Ingolstadt, su blanco campanario y su reloj que marcaba las 6. El portero abrió la verja y salí del patio con paso rápido, huyendo del monstruo y del temor de verlo aparecer en la esquina de todas las calles. No osé regresar a mi habitación. Por el contrario, sentía la necesidad de alejarme con la mayor celeridad posible de aquel lugar, pese a que estaba empapado, pues la lluvia caía a raudales de un cielo triste y nublado. Caminé largo tiempo al azar, con la esperanza de que el ejercicio físico mitigaría el peso que oprimía mi espíritu. Recorrí las calles sin reconocer los lugares por donde transitaba ni lo que estaba haciendo. Las angustias del terror hacían palpitar mis sienes y, tembloroso, ni tan siquiera osaba mirar hacia atrás. Como alguien que en un camino solitario se apresura dominado por el miedo y la aprehensión, y que tras mirar hacia atrás prosigue su marcha sin ya nunca volver la cabeza, pues intuye que la bestia horrible cerca de su espalda acecha. Me hallé por fin frente al albergue donde solían detenerse las diligencias y otros vehículos. Sin saber por qué me detuve a contemplar cómo se acercaba un carruaje que descendía por la calle. Cuando estuvo cerca pude ver que se trataba de la diligencia de Suiza, que se detuvo a poca distancia de donde yo me encontraba. Al abrirse la portezuela reconocí a Henry Clerval, quien al verme se dirigió velozmente a mí. «Querido Frankenstein», gritó, «qué alegría, qué sorpresa encontrarte aquí en el momento justo de mi llegada». Nada podía complacerme más que la aparición por completo inesperada de mi amigo. Su presencia traía a mi memoria los rostros de mi padre y de Elizabeth. Me recordaba el ambiente familiar tan querido por mi corazón. Le estreché calurosamente la mano y olvidé enseguida mis preocupaciones y sufrimientos. Por primera vez desde hacía muchos meses me sentía tranquilo y lleno de alegría.
Recibí a mi amigo del modo más cordial e inmediatamente emprendimos juntos el camino de la universidad. Durante unos momentos, Clerval me habló de nuestros amigos comunes y de lo feliz que se había sentido cuando le permitieron venir a Ingolstadt. Puedes imaginar fácilmente, me dijo, lo difícil que ha sido para mí convencer a mi padre de que los conocimientos que precisa un hombre culto no se hallan solo en el noble arte de la contabilidad. En realidad, no creo, pese a todo, haberlo convencido, pues respondí a mis incansables argumentos con la frase del profesor holandés en El vicario de Wakefield: gano 10.000 florines anuales y tengo buen apetito sin necesidad de saber griego. Pero el cariño que me tiene es tan fuerte como la aversión que siente por la enseñanza superior, y finalmente he logrado que me permitiera emprender el viaje al país del conocimiento. Estoy muy contento de volver a verte, le respondí. Pero dime, ¿cómo se encontraban a tu partida mi padre y mis hermanos? ¿Y Elizabeth? Muy bien. Estaban todos muy animados, solo un poco inquietos por las escasas noticias que les mandas. A propósito, debo sermonearte un poco a este respecto. Y deteniéndose un momento para mirarme, exclamó: pero, querido Frankenstein, no me había fijado en tu mal aspecto. Estás muy pálido y delgado. Parece como si no hubieras pegado un ojo desde hace muchas noches. Precisamente, en los últimos días he tenido tanto trabajo que no me ha sido posible descansar lo suficiente. Espero, sí, lo espero de todo corazón, que ahora mi tarea no sea tan absorbente, incluso que pueda prescindir por entero de ella. Temblaba como una hoja. No podía soportar el pensamiento y mucho menos aludir a los acontecimientos de la noche anterior. Apresuré el paso y llegamos pronto a la universidad. Temí entonces, y aquello me hizo estremecer, que la criatura que había dejado en la habitación pudiera encontrarse todavía allí, viva y en libertad. Temía verla y me aterrorizaba aún más que Henry pudiera descubrirla. Por este motivo supliqué a mi amigo que me esperara unos instantes al pie de la escalera y subí solo. Cuando mi mano rozó el picaporte, hice un esfuerzo para sobreponerme y permanecí inmóvil un instante mientras una corriente de hielo descendía por mi espalda. Luego empujé con brusquedad la puerta, como uno de aquellos niños miedosos cuando imaginan que va a acercárseles un espectro. Pero no sucedió nada. El departamento estaba vacío. El horrible ser no se encontraba tampoco en mi habitación. Apenas si pude creerlo, y cuando me aseguré de ello, aplaudiendo de alegría, corrí en busca de Clerval. Subimos a mi casa y el criado nos sirvió enseguida el desayuno. Casi no podía dominar la alegría. Estaba sobreexcitado hasta el extremo de que sentía hormiguear todo mi cuerpo y mi corazón latía precipitadamente. Me resultaba imposible permanecer quieto. Saltaba por encima de las sillas, palmeaba y reía a grandes carcajadas. Al comienzo, Clerval atribuyó mi insólita alegría al hecho de su llegada inesperada. No obstante, cuando me observó con más atención, se dio cuenta de que mis ojos lucían de un modo para él inexplicable. Sorprendido primero por el estallido de mi risa descontrolada, terminó por inquietarse. Dios santo, querido Víctor, ¿qué te sucede para reír de este modo? Estás realmente enfermo. ¿Qué significa todo esto? No me lo preguntes, grité mientras ocultaba el rostro entre mis manos, pues temí
ver el aborrecible fantasma deslizándose por la habitación. Él puede contártelo. ¡Ay! Sálvame, sálvame, te lo ruego. Me pareció que el monstruo se aproximaba a mí. Me debatí con furia y caí al suelo víctima de una violenta crisis nerviosa. Pobre Clerval. ¿Qué debió de pensar en aquel instante? El encuentro que había imaginado tan lleno de alegría se transformaba en profunda tristeza, pues perdí el conocimiento y no volví a recuperarlo sino mucho, mucho tiempo más tarde. Empezó así una fiebre maligna que me mantuvo postrado en la cama durante varios meses. En aquel tiempo solo me cuidaba Henry. Me enteré luego de que, considerando la avanzada edad de mi padre y la imposibilidad física en la que se hallaba para emprender un viaje tan largo, y sabiendo también cuánto habría afectado a Elizabeth mi enfermedad, Clerval quiso ahorrarles esa pesadumbre y les había ocultado la gravedad de mi estado. Estaba convencido de que podría cuidarme mejor que cualquier otro, y confiando en su deseo de verme sano, creyó que, lejos de obrar mal, hacía lo más conveniente para todos. En realidad, mi estado era muy grave, y ciertamente sólo los cuidados constantes e ilimitados de mi amigo fueron capaces de devolverme a la vida. Tenía siempre ante los ojos los rasgos repulsivos del monstruo y deliraba sin cesar. Mis palabras debieron sorprender profundamente a Henry, que las atribuyó al comienzo a ensoñaciones de mi espíritu enfermo, pero mi obstinación en volver siempre al mismo tema lo convenció, finalmente, de que tenían su origen en un suceso insólito y, sin duda, terrible. Poco a poco, y pese a numerosas recaídas que inquietaron y entristecieron a mi amigo, terminé por recuperarme. Recuerdo que cuando estuve por primera vez en condiciones de ver con cierta claridad los objetos que me rodeaban, descubrí que las hojas muertas habían desaparecido por completo y que tiernos brotes iban vistiendo los árboles que daban sombra a mi ventana. Sentí renacer en mí la alegría y el amor a la vida. Mi tristeza se fue disolviendo y pronto volví a ser tan jovial como lo había sido antes de sucumbir a mi horrenda pasión. Querido Clerval, exclamé un día, qué bueno eres, qué bien te has portado conmigo. En vez de dedicar este invierno al estudio como era tu deseo, lo has pasado junto a mi lecho de enfermo. ¿Cómo podré pagarte jamás lo que has hecho? Me siento en deuda por haberte causado tales trastornos. Me perdonas, ¿no es cierto? No puedo aguardar mejor premio que la satisfacción que me produciría que dejaras de atormentarte y te recuperaras rápidamente, me respondió. Pero puesto que te hallo en tan buena disposición de ánimo, me permitirás sin duda que te formule una pregunta, ¿verdad? Temblé. Una pregunta. ¿De qué podría tratarse? ¿Se referiría quizás a aquello en lo que ni siquiera quería pensar? Tranquilízate, dijo Clerval al verme palidecer. No volveré a hablarte de ello si te molesta, pero deseo decirte que harías muy felices a tu padre y tu prima si recibieran una carta de tu puño y letra. No sospechan la gravedad del estado en que te encuentras y tu largo silencio los ha inquietado mucho. Respiré. ¿Solo eso, querido Henry? ¿Cómo has podido imaginar que mis primeros pensamientos no fueran para aquellos a quienes quiero con todo mi corazón y que tanto merecen mi amor? Siendo así, amigo mío,
Te hará sin duda feliz leer la carta que te han escrito y que llegó hace muchos días. Creo que es tu prima quien la envía.